Hola, muy buenas noches. Espero que te encuentres muy bien. Aquí son las 2:02 de la mañana. Está haciendo un poquito de frío, por eso me vas a ver con saquito. Y pidámosle al Señor que me mantenga la voz porque a veces se me trata de ir un poquito la voz. Pero bueno, aquí estamos, que es lo importante. Bueno, tenemos un tema maravilloso por delante. Con esto prácticamente cerramos todo lo que fue nuestra serie de estudio del Sermón del Monte. Vimos bienaventuranzas, vimos que somos la sal del mundo, vimos también que somos la luz del mundo, vimos Jesús y que habla acerca del matrimonio y específicamente del divorcio, vimos Jesús y la ira, y ahorita damos esta serie tan maravillosa por terminada con el amor hacia los enemigos. Mire, es un tema que a veces en lo natural no lo vamos a entender, solamente cuando tú mueres a tus deseos, a tus pasiones, y cuando tú recibes a Jesucristo puedes hacer lo que antes no podías hacer. El perdón es una decisión maravillosa. Linita, buenas noches. Leonor, bendigo a cada uno de los que se van a ir anexando poco a poco y los que luego van a poder ver este video y compartirlo con otros. Recuerde que ya tenemos nuestra página web. Qué bendición, Amandita. Bueno, leamos y entremos en materia. Pidámosle al Señor que sea Él dándonos la dirección, dándonos su sabiduría, su entendimiento. Mateo 5, 38 al 48. El amor hacia los enemigos. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y a aquel que pone el pleito, quítale la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con el dos, discúlpeme. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. ¿No oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, está hablando Jesús, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen. También dice, y orad por los que los ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Pregunta. ¿Y no hace también los mismos los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacéis también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mire, esto es maravilloso. El amor hacia los enemigos. Y vamos a empezar a explicarlo. Y para explicar este texto bíblico maravilloso que está no solamente en Mateo, sino que también lo vas a encontrar en Lucas, en el capítulo 6, 27, 36. Tenemos que empezar, como dicen por ahí, desde el principio. Dios en el principio hizo todo absolutamente hermoso y de gran manera perfecto, absolutamente perfecto. Y esto lo vemos en la creación, en Adán y Eva, y lo vemos en el Edén mismo. Cuando hizo Adán y Eva, los hizo a su semejanza, a su imagen. Sin embargo, los primeros seres humanos, que fue Adán y Eva, desobedecieron, y al desobedecer cayeron en pecado, y ese es el pecado original que existe. Romanos 5:12 nos dice de manera maravillosa, nos explica: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, o sea, por Adán, y por el pecado la muerte se extendió, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, usted ve un bebecito, ese bebecito acabó de nacer, y usted dice, pues es que el bebé acaba de respirar, apenas echa sus 2 alientos de vida por primera vez fuera del vientre de la madre. ¿Y usted cómo dice que ya tiene pecado? Tiene pecado a nivel original por el de Adán y Eva. Toda la humanidad tenemos ese pecado, el pecado de la desobediencia. Desde ese momento, el ser humano ya nace con una naturaleza caída. Es muy importante recordar que aunque muchas personas, como le decía el ejemplo del bebé, o en general muchas personas se vean buenas o parezcan buenas, dentro de cada ser humano hay una naturaleza de pecado.
y me incluyo, soy la primera. Bajo este estado de pecado, lo que se espera es que el ser humano actúe conforme a sus deseos, a sus pasiones, a su voluntad y no se someta a lo que dice el Señor. Entonces por eso ese pecado original desde Adán y Eva hace que las personas actúen como dice la Escritura, ojo por ojo, diente por diente, ame solamente a quien lo ame y aborrezca a quien le hace daño por la naturaleza caída. Pero ¿qué pasa con las personas? Las personas actúan de esta manera y tienen una vida que no está gobernada por Dios. Mire, mucha gente, usted le pregunta, ¿usted conoce al Señor? Sí. Uy, sí, Jesucristo, Chuchito, sí. Pero realmente nunca ha tenido un tiempo de intimidad y menos ha recibido al Señor. Ni siquiera ha muerto a lo que es Él en su naturaleza de pecado. Hay una prédica muy interesante que usted encuentra en nuestra página web www.pastorangelaGaleano.com y habla de nacer de nuevo. Si tienes alguna duda o quieres complementar esta enseñanza que estamos desarrollando el día de hoy, puedes buscarla y aparece nacer de nuevo. Tú ingresas y después de los diferentes temas hay un tema que es espiritualidad, familia, salud y hay uno que es Jesús. En el de Jesús vas a encontrar nacer de nuevo. Entonces, ¿qué hace que las personas actúen así? Desde el pecado original, desde Adán y Eva. Entonces, caímos de bendición a maldición. De alegría, de gozo en el Edén, de una eternidad que vamos a estar con nuestro Señor, tener un tiempo de estancia este cuerpo físico y de pasar de bendiciones a maldiciones. Pero cuando dice el Señor, amarás a tu prójimo, habla claramente desde Antiguo Testamento. Mire lo que dice de manera hermosa en Levítico 19:18. Si usted lee Levítico y tiene alguna duda, también lo encuentra. Antiguo Testamento, busca Levítico y va a encontrar toda la explicación de 30 minutos que habla ese texto bíblico, específicamente de qué trata todo lo que es el libro de Levítico. Y dice en el 19:18, no te vengarás, escucha lo que dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo es lo que enseña la Escritura desde el Antiguo Testamento. Pero las personas que tenían el control en los tiempos que llega nuestro Señor Jesucristo eran los escribas y los fariseos. Eran personas que conocían palabra, eran personas que siempre querían justificar su pecado, acomodaban la ley, ponían cargas sobre el pueblo, cargas que ellos ni siquiera podían llevar, pusieron una cantidad de cosas que ellos fueron los que la implementaron y hacía que cada vez fuera más difícil buscar la presencia del Señor. También dice, aborrecerás a tu enemigo. Ciertamente leemos en los pasajes de la Biblia donde vemos cómo la ira de Dios ha caído sobre algunas naciones, pero después de que el Señor ha llamado con sus profetas, ha enviado hombres de Dios. Recordemos a Nínive, la famosa ciudad que iba a ser destruida, pero Jonás va y habla y recorre absolutamente toda la ciudad de 3 a 4 días de camino. Imagínense lo grande que era esta ciudad. Y el rey es el primero que declara ayuno y dice, nos arrepentimos y no llega la maldición. Por el contrario, Dios quita su enojo y sigue Nínive. 100 años más, después de 100 años, Nínive se vuelve a corromper y finalmente es destruida. Vemos Sodoma y Gomorra, vemos como incluso Abraham de manera hermosa empieza a interceder. ¿Qué es interceder? Interceder es clamar no por mis necesidades, no por mí, sino por otros que o no conocen al Señor o ya conocieron al Señor pero se descarriaron y volvieron al pecado. Volvieron al mundo, a las modas, a las cosas pasajeras, a los gozos pasajeros. Dice la palabra que hay caminos al hombre que le parecen buenos, pero realmente son caminos de muerte. Él lo habla y lo compara con caminos anchos, pero realmente los que caminamos en puertas, en sendas estrechas, son pocos, porque todo el mundo quiere hacer su vida. Estamos en un momento en el cual en el mundo, incluso a lo bueno,
ya le están diciendo malo. Si a ti te dicen, oye, pero es que tú no bailas, tú no fumas, tú no tomas, tú no tienes varias mujeres, oye, qué aburrido eres. Claro, porque es que el mundo te incita no a buscar la presencia del Señor, que es el que trae vida y salvación, sino que te quiere llevar esa perdición. Cuando dice la palabra de manera maravillosa, aborrecerás a tu enemigo, vemos que la ira caía en ciertas ciudades, por ejemplo en Nínive, que se salvó, pero después de 100 años vuelve, definitivamente es destruida. Vemos también con Sodoma y Gomorra en el capítulo Génesis 18, donde Abraham intercede por esta nación y él empieza, si hay 50, si hay 20, si hay tanto, dice, no destruiré la ciudad, hasta que llega un punto en que no había ni 10 justos y por eso la ciudad fue destruida. Cuando vemos en nuestras vidas realmente y vemos que a veces las autoridades no hacen lo que deben hacer, que es guardar a las personas, protegerlas, que están yendo a la perdición, que antes están destruyendo la sociedad, que antes de ayudar están acabando con lo poco o bueno que queda en nuestros países. Sabemos que y no están haciendo lo correcto, lo justo, no están ejerciendo la justicia que Dios permite a través de las autoridades, porque dice la palabra que es Dios el que permite que hayan ciertas autoridades, pero también sabemos que nuestras decisiones, nuestro libre albedrío ha hecho que tengamos gobernantes y hemos escogido y muchas veces hemos escogido mal. Y por eso las circunstancias que se están viviendo en algunos países de Latinoamérica, incluyendo, por qué no decirlo, en nuestro país. Entonces, dichas autoridades no obran, pero ¿sabe qué pasa? Hay un Dios y hay un Dios que toma nota, que sabe todo absolutamente, que no tomará al culpable por inocente. Juicio atrasado no es juicio cancelado. Descansemos en la justicia del Señor y entendamos que no es aborreciendo, no es odiando, no es maldiciendo, es entendiendo que el Señor tiene un tiempo establecido para hacer justicia en todo lo que le está tomando nota. Primera de Corintios 13, del 4 al 7 dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, jamás más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Entonces, cuando tú ves tanta injusticia en un país, cuando tú ves que a veces se clama por ciertas situaciones y parece que no hubiera respuesta, la gente se desespera, se angustia, sale en sus fuerzas a las calles a golpear, a enfrentarse con la policía, la papabomba, quema los lugares, quema los transmilenios, quema los edificios, mejor dicho, y esto se sale de control. El Señor nos ha llamado a cargar armas. El Señor no nos ha mandado a destruir. El Señor nos ha mandado a que cuando tú tienes razón como hijo o hija de Dios, dice que mis hijos son pacificadores, mis hijos no son de guerra. Recuerde que nuestra guerra no es contra las personas, nuestra guerra es, como dice Efesios 6, contra principados, potestades, jueces de maldad, gobernadores de estas tinieblas. Nuestra lucha, nuestra pelea no es con la carne, no es con la gente. Y cuando tú logras entender eso y tú ves que esa persona que te hizo algún daño no es la persona la que te está atacando, sino el mundo espiritual que habita en esa persona. Entonces, cuando tú ves una persona que carga un arma, una persona que sale, que dispara, como se ve en las universidades en Estados Unidos, un joven que uno dice, se enloqueció ese muchacho y mató a todos sus compañeros y después se suicidó, o una persona que incluso en Europa se ha visto, o en ciertos sitios del mundo, tiene bajo de su saco un montón de dinamita y él mismo se mata y mata un montón de personas. Son cosas que a nosotros no logramos entender, pero usted tiene que entender que muchas personas no han recibido al Señor, y mientras tú no recibas al Señor, tú simplemente eres un títere en las manos de Satanás. Y hay que orar por las personas que aún no conocen al Señor. Yo no sé si usted alguna vez o de pequeño tuvo la posibilidad de ir a una función de títeres y usted ve el muñequito que camina y se mueve, pero realmente lo que lo está moviendo son unos hilos
muy delgaditicos, transparentes, y detrás del escenario está una persona moviendo los hilos. Es exactamente una escena y un buen ejemplo para mostrar cómo es una persona cuando no ha recibido al Señor. Es un títere, y quien mueve realmente los hilos de ese títere es Satanás y sus demonios. Entonces nuestra lucha no es contra las personas. Por el contrario, ¿qué quiere el enemigo? Que nosotros no oremos por los perdidos, que ataquemos, que ofendamos, que maltratemos, que dejemos de dejar nuestra posición de hijos amados, nuestra posición de amar, nuestra posición de perdonar y nuestra posición de bendecir y enseñar a los que no conocen, por ponernos en atacar, en destruir, en sacarnos de donde Dios nos ha puesto, del lugar que Dios nos ha entregado por derecho. Cuando recibes al Señor, tú eres ya hijo e hija. Entonces hay que comportarnos como tal. Entonces tenemos que entender que nuestra lucha no es con las personas, y cuando tú logras entender eso, va a ser mucho más fácil orar por las personas, aunque esas personas incluso estén mal hablando de ti, te estén atacando, quieran hacerte perder tu trabajo, te están tratando con falsedad, te están haciendo toda una cantidad de cosas, pero no son ellos, simplemente son títeres del enemigo. Cuando tú logras tener ese discernimiento espiritual, es porque en ti hay un nacer de nuevo, hay un Jesucristo que habla de ti y está deseando que tú seas diferente. Acuérdense la serie que desarrollamos, somos la sal del mundo, somos la luz en medio de las tinieblas. También nos habla de manera hermosa Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, ¿a quién? A usted y a mí. Así también yo os he amado, dice el Señor, permaneced en mi amor. Y a eso es lo que Dios nos ha llamado, a permanecer en amor, en misericordia, en piedad, en compasión hacia algunos, hacia muchas personas. Mire, yo me encontraba el día de ayer haciendo una diligencia acá, y mi mamá quería que le comprara unas cositas y me dijo, quiero esto, le mandé la foto y me dijo, ay, esto me parece chévere, listo. Y yo estaba haciendo la cola y había en ese sitio, yo creo que 50 personas haciendo cola. Es un sitio muy conocido acá. Y yo estaba haciendo la cola, y obviamente cuando hay una cola tan larga, pues tú te preparas con la mejor actitud. Y adelante iba un señor, y el señor iba con sus 2 niñas, ok. Cuando yo sentí, no sé si usted alguna vez ha experimentado, que lo observan, pero esa mirada que incluso te sientes que te están como, perdóneme la expresión, nosotros de mujeres hemos vivido eso en algún momento de nuestra vida, no debe ser así y ojalá no lo vivas, pero si lo has vivido me vas a entender. Sentí una mirada que que usted tiene ropa, pero que le quitaron la ropa con la mirada. Eso sentí odio, sentí maldad, sentí tantas cosas en ese minuto. Y yo recuerdo que yo simplemente, aunque estaba ahí haciendo la cola, empecé a orar pasito y le dije, Señor, guárdame, no sé qué está pasando, pero está pasando algo, Señor, a nivel espiritual. Y le oré al Señor. Cuando levanté la mirada, vi que la persona que estaba mirándome era el papá de esas niñas. Ese señor es de una religión, es árabe, y él me miraba con un odio, me miraba con eso, y yo le decía, Señor, ¿por qué? Y él me explicaba, luz y tinieblas no combinan, él ni siquiera me ha recibido, él no me conoce. Y a pesar de que él me estaba haciendo esas miradas tan horribles y sentía tantas cosas en lo natural, yo también podía haber hecho una mala cara, había podido haberle hecho algo. No lo hice, simplemente seguí orando y le dije, Señor, en este hombre hay un sentimiento. Estaba comprándole la ropa a sus niñas lo abrazaban, sus niñas lo besaban, unas niñas muy pequeñas entre 5 y 8 años. Le dije, Señor, que este hombre algún día conozca el amor de Jesucristo, así como él ama a esas niñas en lo natural, con defectos y equivocaciones y todo. Que un día este hombre, no solamente este hombre, sino estas niñas lleguen a conocerte a ti, Señor. Esa fue mi oración mientras estaba en ese sitio. También hace mucho tiempo yo escuché un mensaje que a mí me impactó, que cambió mi vida, y hablaba de un pastor en Latinoamérica específicamente. No recuerdo si era en República Dominicana, no recuerdo exactamente, pero era
más o menos como por esa zona. Y este hombre contaba, este pastor, que él tenía un único hijo, escúcheme bien, y su hijo le servía. Él siendo pastor, su hijo estaba sirviendo en la iglesia, le ayudaba a las cosas de la iglesia, y simplemente un día a su hijo le llaman y le dicen que a su hijo lo mataron. Y él decía, pero mi hijo nunca estuvo en drogas, mi hijo solo estaba en buenos pasos, mi hijo. Ese papá estaba realmente destruido con esa noticia de que su hijo lo habían matado. Cuando él trata de digerir esa noticia de la muerte de su hijo, le dicen, pero no te preocupes porque cogieron el asesino de tu hijo. Ese muchacho tendría unos 24 o 25 años, el hijo de él, y quien lo asesina tenía más o menos la misma edad de él. En lo natural, él hubiera dicho, se hizo justicia que ese hombre se hunda en la cárcel, se pudra en la cárcel. ¿Y sabe qué hace este hombre? Que cuando yo leo la historia, a mí me impactó en mi corazón. Este hombre va a la cárcel. Él hace todo el proceso de duelo con su hijo, va a hacer el reconocimiento del cuerpo. Lo mataron a punta de no un disparo, sino muchos disparos, o sea que él muere, pero también sufre en el proceso de muerte, pero su muerte es relativamente rápida por todos los disparos que recibe. Él va, hace el reconocimiento, le entregan su hijo, pasa todo el tiempo, porque eso es un proceso cuando una persona muere por heridas, mientras la policía, la morgue, bueno, eso es un proceso legal complicado. Finalmente a los días le entregan su hijo, él lo entierra, hace todo ese tema. Y yo diría, bueno, hay un padre más que perdió a su hijo. ¿Y sabe qué le dice el Señor a este hombre? Le dice, ve y busca al que mató a tu hijo. Y él diría, Señor, voy a orar a la distancia, porque es que mató a mi hijo. Y le dice el Señor, no es a la distancia, no es a tu manera, no es a tu forma. Y se va a la cárcel. Como fue un tema puntual que oía muchos testigos, pues el juicio de este muchacho fue rápido, no lo condenaron muchos años, pero tenía una condena, con la posibilidad de que por buen comportamiento, más estudio, más una cantidad de cosas podía reducirse. ¿Sabe qué hace el Señor con este pastor? Le dice, tú eres pastor, no te pido que trabajes como una persona que murió y enterró a su único hijo. Te estoy hablando como que eres mi hijo y como que eres mi servidor. Ve a esa cárcel y habla con ese hombre. Obviamente ese muchacho, cuando se da cuenta que lo va a visitar el papá del muchacho que él asesinó, él no sabía ni qué hacer. Se imaginó que lo iba a insultar, que le iba a decir todo. Y cuando él está en esa pantalla, porque están separados por un vidrio grandísimo, yo sé que usted alguna vez ha visto una película, y está allá y va y se sienta. Ese muchacho no alzaba ni siquiera la mirada, no podía hablar. Y este hombre le habló de Dios y le dijo, son muchos años que tú vas a estar aquí y tú vas a pagar lo que hiciste porque te equivocaste. Pero sé que lo hiciste cuando estabas en medio de drogas, sé que has estado en alcohol, sé que tus padres te abandonaron, sé que han abusado de ti, porque el Señor le habló de todo lo que estaba viendo ese muchacho y me dijo, ¿sabes? Y yo voy a venir aquí todos los días de visita y voy a estar aquí. Y un día tú vas a salir de esa cárcel y no vas a estar solo, porque Jesucristo, vas a entender el amor de Jesucristo. Lo primero que le hace llegar es una Biblia. Y todos los tiempos de visita iba. Y este hombre iba a visitar al que asesinó a su hijo. Y usted dice, wow, Señor, ¿cómo se puede hacer esto? Solo el que tiene a Jesucristo. Porque es algo sobrenatural. En nuestras fuerzas no podríamos hacerlo. Y ahí no termina la historia. Pasaron, no 2, 3, varios años pagó este muchacho. Y cuando sale este muchacho, a pesar de su reducción de condena y todo eso, este muchacho sale transformado y este hombre durante todos esos años lo visitó, le habló del evangelio, le predicaba en esa prisión, lo evangelizó durante mucho, mucho tiempo. Y cuando sale este hombre dice, yo no puedo cambiar lo que hice, no puedo darle vida a tu hijo, pero sí puedo venir a servirte y servirle a Dios. No soy tu hijo, le dice, pero estoy aquí arrepentido completamente de lo que hice. Y si pudiera cambiar mi vida por la de tu hijo, la haría. Eso es lo que hace Dios.
Dios transforma el corazón de las personas. Dios puede hacer lo que nadie más puede hacer. Es natural amar a los que nos aman, pero ¿sabe qué es sobrenatural? Amar a los que nos aborrecen. Y solo lo puedes hacer con Jesucristo. Jesús enseña que el amor es la demanda más importante, que solo puede provenir de una fuente sobrenatural. Y esa fuente sobrenatural es la presencia de Jesucristo en nuestras vidas y no nuestros sentidos humanos. También nos dice la palabra en Hebreos 10:30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, está hablando nuestro Señor. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Mira, usted no tiene que ser el papel de juez. Usted no tiene que desearle el mal a su enemigo. Usted lo que tiene que hacer es orar, porque son multitudes que se están perdiendo. Desde jóvenes que están en las calles, en drogas, que están matando, desde niños que están siendo violados, maltratados. O sea, se ve una cantidad. Usted escucha las noticias y usted a veces no quiere ni oír las noticias, porque es que no hay nada bueno que escuchar realmente. Pero debemos estar informados, porque usted tiene que saber qué está pasando, qué está ocurriendo. Y para orar, tenemos que orar. Mire, estamos viendo tiempos de Sodoma y Gomorra, estamos viendo tiempos terribles. Y yo clamo por las personas que están viendo este video y que me están acompañando. Aquí son las 2:29 y yo le doy la honra y la gloria a Dios, porque yo le dije, Señor, yo necesito transmitir. Yo había podido decirle, mire, ¿sabe qué? Yo le mando a usted su video y usted mire a ver. Y ¿sabe qué me dijo el Señor? No lo vas a hacer así. Cuando tú hiciste un compromiso conmigo, me dijiste que me ibas a servir, y servir es, así sean las 2:30 donde tú estés, que tú te conectes y cumplas, y no cumplir por cumplir, cumplir con tu amor, con tu enseñanza. Cuando yo acepté al Señor y le dije, Señor, yo recibo no solamente tu amor, quiero que muchos conozcan de ti. Y la única forma de que las personas conozcan y sus vidas sean transformadas es a través de la Escritura. No hay ninguna otra forma, a través del Evangelio. El mercado se acaba, la ayuda del gobierno se acaba, el tío que te apoya se acaba, el tiempo, el trabajo, todo es pasajero. Todo puede cambiar en un momento a otro. Tú puedes estar en un país y al otro día ya estás en otra parte, no tienes amigos, tienes que adaptarte a otro país, otro idioma. En un momento pueden cambiar tantas circunstancias, pero ¿sabes quién es el que nunca te va a dejar? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Encomienda tu camino al Señor, anda en las sendas de Cristo, sendas de verdad, pida mandamientos y justicia. Nunca se te olvide que Él pagó un precio por amor en la cruz del Calvario. No se te olvide que sin nosotros hay aliento de vida, porque dice la palabra que sale el sol para buenos y malos, para justos e injustos, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Él, como Dios, podía decir, no, yo solamente voy a sacar el sol sobre mis hijos y sobre los otros, lluvia como los muñequitos que van caminando y va cayendo la nube con rayos. El Señor podía hacer eso, pero ¿sabe qué? El Señor es el primero que habla de amor y el primero que enseña de amor. Y si tú eres hijo o hija de Dios, en ti debe haber ese amor para perdonar, ese amor para orar por los perdidos, ese amor para clamar incluso por los que te hayan hecho daño. También nos dice Primera de Juan 3:14 de manera hermosa: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y a veces la gente escucha dentro de los mandamientos, no matarás, y dice, pero es que yo no ando con pistola, yo no ando con granada, yo no ando con cuchillo, yo no ando con un palo para golpear a nadie, yo no mato a nadie. Pero con nuestra boca destruimos. Nuestra boca es para bendecir, para clamar. Esas rodillas que tú y yo tenemos es para doblarlas ante la presencia del Señor. Esos brazos, esas manos es para levantar y clamar, Señor, heme aquí. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y decimos, pero Señor, yo no mato, pero destruyo con el comentario, destruyo cuando hablo a espaldas de los demás y destruyo cuando no hablo del Evangelio, destruyo. Y Dios te va a pedir cuentas, no solamente a ti, sino a mí. ¿Hablaste mi nombre? ¿Clamaste por esa persona? ¿Qué conclusiones importantes tenemos para ir cerrando el tema? Estás llamado a ser bendición
y no maldición. Usted ya es hijo, usted ya murió su carne. Usted ya murió a sus deseos, ya murió a sus pasiones, ya murió a sus cosas. Por eso dice juntamente crucificado, resucitado y sentado en lugares celestiales. Si tú todavía estás lleno tu corazón de odio, de maldad, de resentimiento, no puedes perdonar, no puedes avanzar, no puedes recibir las bendiciones que Dios te quiere dar. Es como que usted manejara viendo no hacia adelante, sino viendo el retrovisor. Cuando en tu vida no hay perdón, no podemos recibir las siguientes bendiciones. No podemos. Usted, para pasar de segundo de primaria a tercero y llegar a primero de bachillerato, tiene que haber pasado por la primaria. Yo no me puedo saltar ese pedazo. Exactamente en nuestra vida. Si yo no he podido perdonar, si yo no oro por los perdidos, si yo no clamo a voz en cuello. Mira, a mí me llaman, hace poquito terminé la enseñanza a las 2 de la mañana aquí y alguien me llamó. Y eran las 3:30 aquí. Yo podía haberle dicho, ay, qué pena contigo, pero es que son las 3. Este no es horario para yo atenderte. Chao. Atendí a la persona porque necesitaba esa consejería. Y después ella me dice, ay, bueno, estamos hablando. Cuando después ella dijo, ay, pastora, ¿a qué horas es allá? Y le dije, tal hora. Y usted me atendió todo este tiempo. Le dije, no importa. El amor hace eso. El amor no tiene en cuenta el tiempo, el amor no tiene en cuenta lo que tú inviertes, lo que tú hagas, tú lo haces de corazón. Mire, la página web fue creada ya más o menos 10 días, han ingresado hasta el momento aproximadamente 12 personas. Y la invitación es eso, esa página web no es mía, esa página es del Señor, donde hay una explicación de libro por libro, donde están los personajes preferidos, donde hay series, cómo entender la justicia, cómo honrar, cómo entender el amor de Dios. Está una cantidad de temas que yo sé que van a bendecir a su vida. Está temas de salud, cómo luchar contra la depresión, cómo tomar una decisión. Hay tanto que podemos aprender del manual de vida. Y esa página web no es mía, es para la honra y la gloria de Dios. Entre, chequéela, si está leyendo un libro específico, antes de leer el libro, échale una leidita, una explicación sobre esos temas. Sácale el provecho y sácale el jugo, porque fue hecho para eso. Es una forma de evangelizar, es un regalo maravilloso que el Señor nos ha dado no solamente a ustedes, sino a mí, porque cada vez que yo tengo que estudiar, preparo un tema, con amor preparo un tema y Dios habla de una serie que vamos a montar. Soy yo la primera que soy bendecida, soy yo la primera que estoy ganando una alegría y llena mi vida de gozo, y ver el proceso de muchos que están aquí, que cuando empezaron no tenían claro que era un Antiguo, un Nuevo Testamento, que no sabían que era el profeta Joel, que no sabía que era un valle de huesos secos, que no entendía cómo era el tema de maldiciones. Estamos en nuestra serie Rompiendo Maldiciones. Hicimos una introducción el jueves y el jueves arrancamos, este jueves arrancamos con la primera de 9 maldiciones que vamos a explicar al detalle cómo identificarlas y romperlas para que tu vida sea de bendición. Mire, trabajamos 100% para la obra del Señor y para eso estamos. Juan 13:34, este mandamiento nuevo les doy, así que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Y eso es importante. El amor, mira, hay amor, fe y esperanza, pero dice la palabra que el más importante, el que jamás va a dejar de ser, es el amor. Si tú no tienes amor, no tienes nada, no tienes a Jesucristo. El amor y el amarte, no solamente primero a Dios, sino amar al prójimo, es un mandato, es algo que estableció el Señor en su palabra. Mateo 22, 37, 39. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazoncito y con toda tu alma y con toda tu mente, o sea, con tus pensamientos también. Esto es primero y el grande mandamiento, y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te puedes amar a ti, ¿cómo vas a amar a los demás? Si tú no has tenido un encuentro personal con el Señor, no puedes trabajar contigo, no puedes cambiar tu naturaleza,
no puedes recibir bendiciones, estás atascado, no estás viviendo sino sobreviviendo. Pero cuando tú recibes al Señor, tu vida empieza un proceso de transformación. Una vez conectados con el Señor, trabaja en mí, en mi corazón, en mi autoestima, en valorarme como hija, como hijo del Rey, en entender que como mujer debo ser sabia, que mi boca debe ser limpia, que mis actitudes, que mi vestuario debe ser correcto, que mi andar debe ser sin mirar. Si es mi esposo, yo lo miro completo, pero si es un varón que no es mi esposo ni es mi familiar, yo lo miro desde el cuello hacia arriba, no lo miro completo, no estoy besuqueando, no estoy saltoneando, que me comporto como una mujer digna. A eso es que Dios nos ha llamado, a santidad, porque dice la palabra: sin santidad nadie verá a Dios, y sobre todo con amor. El amor es la clave de la victoria y del éxito. El amar primero al Señor. Cuando yo reconozco al Señor, mi identidad y mi imagen y semejanza, como me hizo el Señor desde Génesis, es transformada y cambiado. Por eso ya me amo a mí mismo y ya puedo y tengo las herramientas para amar a otro. Incluso aunque estos no estén haciendo lo correcto, incluso aunque los demás estén equivocados, incluso aunque esas personas te quieran hacer daño, tú vas la milla extra, no solamente oras por ellos, sino por sus familias, por sus trabajos, oras porque Dios tenga misericordia, porque si no es así, si estas personas siguen por esos caminos, van a caminos de muerte. Y sobre todo no solamente muerte física, sino una muerte espiritual, donde van directo a un infierno, donde no va a haber la presencia del Señor en una eternidad sin Dios. Imagínese eso. Y a eso estamos llamados a amar, a perdonar, y ya sabemos lo que debemos hacer según la palabra. Es grandioso cuando tú no solamente amas a los que te aman, sino que es sobrenatural, o sea, solo con Jesucristo, cuando tú amas a los que incluso te aborrecen. Este era un tema maravilloso. Cerramos nuestra serie del Sermón del Monte. Si no viste lo otro, la sal del mundo, luz de las tinieblas, somos la luz en las tinieblas. Ya son las 2:30, discúlpeme, de la mañana. También nos habla de Jesús, el divorcio, nos habla de las bienaventuranzas. Véase toda esa serie y yo sé que va a hablar a su corazón y va a traer un gozo grandísimo. ¿Cuál es la serie que seguimos? Seguimos con Mateo y vamos a ver los milagros del Señor, cómo Él cambió cuando encontró los leprosos, sus vidas fueron transformadas cuando se encontró con la mujer samaritana, cuando se encontró con la mujer de flujo de sangre, cuando se encontró con la hija de Jairo que estaba muerta. Todo el proceso de lo que es sanar, porque el Señor no solamente vino a sanar nuestro cuerpo, vino a sanar nuestro corazón y nuestros pensamientos. Por eso sus pensamientos no están en blanco, por eso sus pensamientos son los pensamientos de Cristo, lo bueno, lo correcto, lo puro, lo honesto, lo transparente. Yo bendigo tu vida, no importa si estás en Nueva York, no importa si estás en Popayán, si estás en Perú, si estás en Londres, si estás en Armenia, si estás en Pereira, si estás en Andalucía. Gloria a Dios porque estamos extendiendo la palabra. Comparta este link, comparta nuestra página web, háblele a otros del Señor. No se quede callado con la bendición y dice: no, yo ya soy salvo. ¿Y los demás? Dios nos va a pedir cuentas, y lo importante es que no solamente nosotros y nuestras familias gocemos de la bendición, sino que muchos más lleguen a conocer a un Jesucristo tan maravilloso que nos ama desde antes de que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre y que no caminamos solo. Jesucristo es amor, por eso amamos a todos. Bendiciones, muy buenas noches. Lo espero el jueves, nuestra serie Primer Punto, rompiendo maldiciones generacionales, de las 9 maldiciones que vamos a empezar a estudiar a la luz de la palabra. Escritura, explicación, como me gusta, cómo debe ser. Bendiciones, buenas noches, adiós.